bienvenido a un nuevo servicio de adoración que le ofrece la Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida. Y como es costumbre, empezaremos entonando una alabanza de manera musical. Esta canción se llama Salvador, a ti me entrego. La cantaremos junto con usted y la letra aparecerá en pantalla. Adelante. Tendremos una alabanza por medio de la lectura de la palabra de Dios. Si tiene una Biblia, le invitamos a que busque el tercer evangelio, Evangelio de Lucas. Y si no, aparecerá en su pantalla. Leeremos a partir del capítulo 7, los versículos 37, 38 y 39. Después, en base a esta lectura, tendremos un mensaje de Dios que será dado por los labios de nuestro pastor. Sin nada más que decir, adelante. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Bienvenidos, nos da gusto que nos acompañen una vez más aquí en este culto virtual de la Misión Jesús Esperanza y Vida aquí en Aguascalientes. Y hemos estado viendo, preparándonos para la Semana Santa,
acerca de las cosas que Jesús hizo, los acontecimientos en su ministerio, en su vida, los últimos meses o semanas antes de que Él fuera entregado. Y vimos que hacía milagros, hacía sanidades, la gente lo buscaba, y no solo porque concedía sanidad física, sino que también lo más importante es que ofrecía sanidad espiritual. Decía, tus pecados te son perdonados. Luego también sanaba el cuerpo. Hizo caminar cojos, hizo a los ciegos ver, hizo multitud de milagros también, prodigios ante muchas personas. Multiplicó la comida, caminó sobre el mar, detuvo una tormenta, resucitaba incluso a los muertos y echaba fuera demonios. Jesús nos mostró así que Él tenía los atributos de Dios, porque tenía poder sobre la naturaleza, sobre la muerte y sobre los poderes de las tinieblas. Y muchos lo buscaban, no por seguir sus enseñanzas, no por ponerse a su servicio, a sus órdenes, sino solamente para obtener beneficios materiales que representaba ir a escuchar o estar ahí con Jesús. Hoy en día también hay multitudes que buscan a Dios o van a las iglesias que predicamos su santo nombre para resolver sus problemas o para recibir algún favor o alguna bendición de parte de Dios. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar quién, en vez de pedir un milagro, de pedir sanidad o bendiciones, le ofreció algo a Jesús? Bueno, les invito a que oremos para que el Señor nos dé palabra de sabiduría y que podamos entender estas palabras que el Señor nos da en la Biblia. Oremos. Padre bendito, te rogamos que tú nos ayudes y nos des tu sabiduría espiritual para entender, Señor, estos conceptos que estamos leyendo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser mejores para ti. Líbranos, Señor, de toda distracción y que nuestra mente esté únicamente concentrada en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿se ha puesto usted a pensar eso? ¿O lo ha leído en la Biblia? ¿Cuántas veces alguien llegó y en lugar de pedirle cosas a Jesús, le ofreció algo a Jesús? Y de eso se trata nuestra predicación. Las ofrendas o las cosas que se le ofrecieron a Jesús. Bueno, en la Biblia se nos registran muy pocas ocasiones. La primera vez fue después de que Jesús nació, quizás se calcula entre 1 y 3 años, llegaron unos magos de Oriente, trayéndole oro, incienso y mirra. Algunas personas lo invitaron a comer a su casa, por ejemplo, Zaqueo, Mateo, Simón el leproso y algunas otras personas. Sus discípulos, ellos creo que fueron los que le dieron mejor ofrenda, le ofrecieron seguirle, confiar en él, aprender y servirle durante esos 3 años. Pero la mayoría de ellos le sirvió no solamente esos 3 años, sino también el resto de sus vidas. Una mujer le ungió con aceite muy costoso. Según Juan 13:3, se trataba de María, la hermana de Lázaro y de Marta. Y este hecho se relata también en Mateo, en Marcos y también, pues obviamente, en Juan. Este hecho es relatado en 3 de los evangelios aquí en la Biblia, que son Mateo, Marcos y Juan. Otra mujer, en esta ocasión se refiere a ella como pecadora, lavó sus pies con lágrimas y también puso perfume en sus pies. Esto viene relatado en Lucas capítulo 7. Otra cosa que se le ofreció a Jesús o que se le regaló a Jesús fue su sepulcro. Un varón que dice la Biblia justo y bueno, llamado José de Arimatea,
fue quien le regaló a Jesús su sepulcro, que por cierto después quedó vacío. Pienso yo que esta ofrenda que dio José de Arimatea, pues fue totalmente desinteresada, porque ya Jesús había muerto. Entonces no había quien le pudiera decir ni siquiera gracias o compensarle por ese favor o por esa ofrenda que él estaba dando a Jesús. Si nos ponemos a pensar y a comparar estas ofrendas que se le dieron al Señor y la comparamos contra todas las peticiones, todos los milagros que se le pidieron a Jesús, todas las cosas que Él hizo para otras personas, pues son muy pocas. Es un porcentaje muy pequeño de lo que se le ofreció contra lo que Él ofreció. Y es que si nos ponemos a pensar, la ofrenda se relaciona con dar. Y dar es algo que a veces ya le pensamos mucho, o a veces hasta nos duele dar algo. Cuando se trata de recibir, nunca es suficiente, pero cuando se trata de dar, es difícil dar porque decimos, no, es que ya di mucho tiempo. Nos pesa dar tiempo. A veces la gente asiste a su congregación el domingo, pero ya le pesa mucho dar el asistir a una reunión de oración o asistir a un culto de estudio bíblico o asistir a alguna actividad especial de la iglesia, de evangelismo o de su ministerio de la iglesia. Me pesa dar y se me hace mucho asistir, incluso a veces por internet, a alguna reunión virtual o algún estudio. Y cuando decimos ofrecer, no solamente son cosas del exterior, sino también ofrecer en nuestro interior un corazón humillado, un corazón dispuesto para Dios, unos sentimientos hacia Dios correctos o hacia otras personas. Y, por ejemplo, nuestras oraciones que el Señor Jesús nos enseñó deben ser silenciosas y nadie se debe enterar de ellas. Y es que no se trata de asistir a tu iglesia unas horas y ya, sino que también es necesario ofrecerle a Dios nuestra atención, una mente y un corazón entregados a Él, aunque sea solamente por el tiempo que duren los servicios, una hora quizás, un poco más. Es preguntarnos, ¿qué le estoy ofreciendo yo al Señor? ¿Qué servicio voy a dar al reino de Dios? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a darle al Señor? ¿Estoy dispuesto a hablarle a mis amigos, a mis familiares, preguntarles cómo están, pidiendo anteriormente a Dios que Él nos guíe para hablar acerca de Jesucristo a otras personas, estar atento a escuchar los problemas de ellos para después orar por ellos o decirle voy a orar por ti, vamos a pedirle a Dios, permíteme orar en este momento por teléfono o como sea? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a poner nuestro servicio, nuestras manos, nuestro tiempo para realizar alguna reparación necesaria en nuestro templo? ¿Aparto mi tiempo con anticipación? Como cuando me toca ir a un doctor que dice, tienes cita a las 6 de la tarde y a esa hora tienes que venir y no puedo faltar porque ya tengo un compromiso. Hacemos lo mismo con el Señor y digo, es que yo tengo una reunión en mi iglesia, yo no puedo el domingo a esa hora, yo no puedo ese miércoles porque tengo una reunión de oración o el día que se tenga reunión en su congregación. Me pongo en las manos de Dios o del pastor de la iglesia para ayudar en lo que se necesite en mi congregación. Le digo a Jesús, ayúdame porque voy a invitar a la iglesia a un amigo, a un conocido, a un familiar. Como vemos, hay muchas maneras en que podemos ofrecerle a Jesús. Por supuesto, la Biblia nos habla también de ofrendas de dinero o cosas materiales.
al Señor, que al final, como vemos, es lo más sencillo. Y mucha gente por eso dice, no, es que yo ya estoy dando en mi iglesia, estoy ofrendando un cierto dinero y entonces ya no voy a los cultos o ya no hago nada y ya no participo en nada porque pues yo ya di. Y esto pues es un engaño. Lo que más quiere el Señor es que le entreguemos nuestro corazón. Ahora, aclaro que si tú tienes una iglesia cristiana a donde estás asistiendo o eres miembro, pues la ofrenda monetaria a Dios se entrega a esa iglesia donde estás asistiendo. Si en lo personal quieres ofrendar a alguien que tiene necesidad, quieres hacer una obra de misericordia o a una persona, a una institución, pues puedes hacerlo, pero esa es otra ofrenda aparte. No puedes decir, es que en lugar de darle al Señor le voy a dar a otra persona. Aquí vemos en nuestro texto a una mujer que estaba muy arrepentida por sus pecados. Y fue a Jesús, dice la palabra, lo leímos hace un momento, y lavó sus pies con lágrimas, como símbolo de amor y de humildad, pero también de mucho arrepentimiento con el Señor. Dice aquí que también le ofreció perfume y lo puso en sus pies. Jesús nos explica que ella estaba muy agradecida con el Señor por haberle perdonado sus pecados. Hay un pasaje similar en Mateo, Marcos y Juan, en donde otra mujer llamada María le ofrece un perfume muy costoso. Y en esta ocasión lo vierte en la cabeza del Señor ungiéndolo. Nos dice que toda la casa se llenó de la fragancia de este perfume, tan caro, tan costoso, tan fino. Y aquí podemos hacer una reflexión que cuando nosotros ofrecemos algo de corazón al Señor, que es agradable a Él, también otras personas perciben esa bendición o incluso llegan también a recibir bendiciones por ese gozo con el que nosotros le damos al Señor nuestra ofrenda. En ambas ocasiones hubo personas que se enojaron porque alguien ofrendó algo muy valioso al Señor. En el caso de María y ese perfume tan costoso, fue criticada por Judas, quien después sabemos fue el traidor, porque no pudo sacar él ningún provecho. Dice que sustraía del tesoro del ministerio de Jesús. Es decir, aquí vemos cómo Judas ya tenía un corazón malo desde antes, y como él no pudo sacar ningún provecho material, entonces se quejó y decía, no, es que hay que dárselo a los pobres, se hubiera vendido. Pero no era algo sincero lo que él decía. En el caso de la mujer que lavó con lágrimas los pies de Jesús, también el dueño de la casa dijo, si fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esto es muy común. Cuando nosotros queremos ofrecerle algo a Jesús o a su reino, es muy común que la gente empiece a criticarnos. ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿A poco lees la Biblia todos los días? ¿Para qué tanto? Oye, ¿y por qué tú ayudas tanto a tu iglesia? ¿Qué te pagan? ¿O qué te hacen? ¿Qué te dan a cambio? Oye, ¿por qué eres tan fanático para seguir a Jesús? Oye, siempre estás hablando de Jesús. Oye, tú siempre le estás diciendo a las personas que si no quieren creer en Él. Todas estas son objeciones que la gente nos pone. Y uno piensa, bueno, ¿a ellos qué les va y qué les viene? Pero en realidad es lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús. Va una mujer, le ofrece un perfume. Ese perfume a ella le costó. Ella de su corazón se lo quiso entregar, pero ahí están todos, ¿para qué le da eso tan caro? Es un desperdicio. Y a veces uno está trabajando para Dios y dice, es que voy a entregar lo mejor al maestro,
Y resulta que la gente empieza a criticar y a decir, oye, pero ¿por qué lo haces? Bueno, es mi decisión y sobre todo es algo que yo estoy entregando al Señor con amor. Bueno, estas objeciones vienen de parte del enemigo, del diablo, que él no quiere que le sirvamos, no quiere que le ofrezcamos nada a Jesús. No permitas que otros te limiten tu ofrenda a Dios. Lo que tú sientas en tu corazón puedes dárselo al Señor sin fijarte lo que los demás dicen. Pregúntate también qué le estás ofreciendo a Jesús. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio 16:16, decía, nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Los israelitas tenían que presentarse delante del Señor, pero no así como que ya vine, no, tenían que llevar algo a ofrecerle al Señor. Pero tal parece que en el Nuevo Testamento se nos olvida que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios y que también a Él se le debía de venir con una ofrenda. Algunos pensaron que era exagerado e innecesario verter un frasco costosísimo de perfume sobre la cabeza de Jesús, que era un desperdicio. Pero quiero decirte que todo lo que le ofrezcas a Dios de todo tu corazón es algo que Él acepta y que no es ningún desperdicio. Jesús respondió a estos malos pensamientos y les dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, cuando María vertió el perfume en su cabeza. Incluso en los evangelios de Mateo y Marcos se registran las palabras de Jesús de que esta mujer sería recordada en todo lugar y siempre que se predicara el evangelio de Jesucristo. Miren nada más, este hecho fue registrado en la Biblia y quedó ahí para la posteridad debido al corazón humilde y dadivoso de esta mujer, que no fue a pedirle a Jesús algo, más bien fue a entregarle algo. Es decir, no fue un acto efímero o superficial, algo sin importancia. Fue algo importante, tanto así que Jesús dijo, va a ser recordada siempre que se predique el evangelio del reino. Fue una de esas pocas ocasiones en que alguien se acercó a Jesús para dar en lugar de pedir. Es una enseñanza para nosotros. Así deberíamos copiar esta actitud de ella y venir a Jesús no con las manos vacías, sino con un corazón lleno de humildad, de gratitud y de desprendimiento incluso. Los discípulos de Jesús dieron una ofrenda agradable al Señor. En Mateo 9:9 se ve el llamamiento de uno de ellos, del mismo Mateo, y dice la palabra, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. A Simón Pedro y a Andrés les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto, mis amigos, mis hermanos, es lo mejor que podemos entregar a nuestro Dios. Darle nuestro corazón, seguirlo de todo corazón y estar dispuestos a darle todo nuestro ser. El Señor no necesita tus riquezas. Él es dueño de todo. Necesita tu fidelidad. Un corazón humillado y arrepentido. Si tienes eso, después podrás dar a Jesús todo tipo de ofrendas agradables. Lo primero es empezar dándole tu corazón. Y así como ese fino perfume que llenó todo el lugar, cuando fue derramado sobre Jesús, nosotros podemos entregar nuestra vida al Señor. Si tú consideras valiosa tu vida, entrégasela a Jesús. Hoy voy a hacer una oración. Si tú quieres entregarte
a Jesús como ofrenda agradable a Él, haz esta oración. Cierra tus ojos conmigo. Bendito Padre, te doy gracias porque Jesús entregó su vida por mí en la cruz, derramando su sangre para limpiar mis pecados, porque me ama. Hoy acepto ese perdón y así como Mateo, Simón y los demás discípulos, yo decido seguir a Jesucristo. Abro mi corazón a Él. Y Señor, te pido que entres en mi vida y me guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, quiere decir que le has entregado la ofrenda más agradable al Señor, la ofrenda de tu vida. Te felicito por esta decisión que has tomado y me pongo a tus órdenes si quieres conocer más acerca de la Biblia, de Jesús, de su palabra. Solamente llámame o escríbeme. Ahí abajo están los datos de nuestro sitio web donde están todos nuestros contactos. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto.